10 minutos antes de entrar a esa iglesia, mi madre me agarró del brazo con una fuerza que nunca le había sentido. No dijo nada al principio. Solo me miró fijo a los ojos y susurró 3 palabras que todavía escucho cuando cierro los ojos por la noche. No entres. Vete. Yo me quedé paralizado. Detrás de esas puertas de madera había 120 personas esperándome. La música ya había comenzado. Clarisa estaba adentro, con su vestido blanco, lista. Y mi madre, con la mano apretada en mi brazo, me estaba pidiendo que me fuera. Que lo dejara todo. Que saliera corriendo. Le pregunté por qué. Con la voz quebrada, casi sin aire, le pregunté por qué me estaba haciendo eso en ese momento. Y ella me dijo algo que me heló la sangre. Te explico en el auto. No en ese instante. No ahí, en las escaleras de la iglesia. En el auto. Y lo más extraño de todo, lo que todavía no puede explicarme del todo, es que la seguí. Sin preguntar más. Sin exigir una respuesta inmediata. La seguí porque en algún lugar muy adentro mío, en algún rincón que yo había estado ignorando durante meses, algo me dijo que ella tenía razón. Subimos al auto. Ella arrancó en silencio. Y mientras nos alejábamos de esa iglesia, mientras yo veía por el espejo como las escaleras de mármol se hacían cada vez más pequeñas, mi madre no dijo nada. Solo manejó, con las manos firmes sobre el volante y los ojos fijos en la carretera, como si estuviera cargando algo muy pesado y necesitara toda su concentración para no derrumbarse. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Y cuando finalmente habló, cuando finalmente rompió ese silencio que me estaba ahogando, lo primero que dijo no fue una explicación. Fue una pregunta. Una sola pregunta, dicha en voz baja, casi con pena. ¿Realmente no te diste cuenta? No entendí en ese momento qué quería decir. Pero lo entendería muy pronto. Porque lo que mi madre sabía, lo que ella había estado cargando sola durante semanas sin saber cómo decírmelo, iba a cambiar la forma en que yo recordaba cada momento de los últimos 2 años de mi vida. Y eso es exactamente lo que les voy a contar hoy. Mi nombre es Ramiro. Tengo 43 años. Y hace poco más de 6 meses, a 10 minutos de casarme, descubrí que la mujer que iba a ser mi esposa nunca fue quien yo creí que era. Pero para entender lo que pasó ese día frente a la iglesia, necesito llevarlos un poco hacia atrás. No mucho. Solo lo suficiente para que vean lo que yo no quise ver. Para que noten lo que yo elegí ignorar. Porque la verdad, cuando finalmente salió a la luz, no llegó de golpe. Llegó en capas. Como cuando empiezas a jalar un hilo suelto en una tela y de repente te das cuenta de que todo el tejido estaba sostenido por ese único hilo. Conocí a Clarisa hace 2 años y medio en una reunión de trabajo. No fue un encuentro cinematográfico ni nada de eso. Fue una reunión de proveedores, aburrida, con café malo y sillas incómodas. Ella estaba representando a una empresa nueva, presentando un catálogo que honestamente nadie estaba mirando con demasiada atención. Pero yo la miré a ella. No porque fuera la mujer más hermosa que había visto en mi vida, aunque sí era muy atractiva. La miré porque hablaba con una seguridad que llenaba la sala. Cada palabra era precisa. Cada respuesta, perfecta. Parecía alguien que siempre sabía exactamente lo que quería decir y exactamente cómo decirlo. Después de la reunión le pregunté si quería tomar un café. Me dijo que sí sin dudarlo. Esa misma noche me mandó un mensaje. Y así empezó todo. Los primeros meses fueron exactamente lo que uno imagina cuando piensa en una relación nueva. Salidas, conversaciones hasta las 2 de la mañana, risas, planes. Clarisa tenía una energía que era difícil de resistir. Siempre tenía una idea, siempre tenía una propuesta, siempre había algo nuevo que hacer o descubrir. Yo, que llevaba años metido en la rutina de trabajo y casa, me sentí de repente vivo de una manera que no recordaba. Como si hubiera estado durmiendo y alguien por fin hubiera encendido la luz. Felipe, mi mejor amigo desde la universidad, me decía que me veía diferente. Más liviano, decía. Más presente. Y mi madre me miraba de una forma que yo en ese entonces interpreté como alivio. Como felicidad de verme bien. Ahora sé que no era eso. Ahora sé que desde muy temprano ella estuvo observando cosas que yo no quise ver. Pero en ese momento yo estaba convencido de que era felicidad. Porque eso era lo que yo necesitaba creer. Clarisa se mudó a vivir conmigo a los 8 meses de novios. Yo propuse el tema, pero fue ella quien lo aceleró. Una semana después de que yo lo mencioné por primera vez, ella ya estaba trayendo cajas. Ya estaba reorganizando los cajones. Ya estaba colgando cosas en las paredes.
Y yo lo viví como entusiasmo, como compromiso, como una señal de que ella también sentía que esto era serio. La propuesta de matrimonio llegó casi de manera natural, un año después. Una cena tranquila, sin grandes escenarios ni sorpresas elaboradas. Solo los dos, una botella de vino y el anillo que había comprado 3 semanas antes y que había estado guardando en el cajón de mi escritorio, preguntándome si era demasiado pronto. Ella lloró. Me abrazó fuerte. Dijo que sí. Y yo fui el hombre más feliz del mundo esa noche. O al menos eso creí. Porque había algo que yo no sabía todavía. Algo que mi madre ya había empezado a notar. Algo que estaba enterrado debajo de todas esas sonrisas, de todos esos planes, de todas esas noches perfectas. Y ese algo estaba a punto de salir a la luz de la manera más brutal posible. Justo cuando yo estaba a 10 minutos de decir sí, acepto. El periodo de los preparativos del matrimonio debería haber sido el más feliz de mi vida. Y en muchos momentos lo fue. Pero ahora, cuando miro hacia atrás con los ojos que tengo hoy, me doy cuenta de que también fue el periodo en que más cosas pasaron frente a mí sin que yo las viera. O sin que yo quisiera verlas. Porque hay una diferencia enorme entre no ver algo y elegir no verlo. Y yo, durante meses, elegí. La primera vez que algo me incomodó de verdad fue unos 4 meses antes de la boda. Estábamos revisando el presupuesto juntos, sentados en la mesa del comedor con una libreta y la computadora abierta. Yo llevaba semanas organizando números, tratando de cuadrar todo sin endeudarme demasiado. El salón, el catering, las flores, la música, el fotógrafo. Todo sumaba más rápido de lo que esperaba. Y en un momento, mientras revisábamos una cotización del salón que nos había gustado, Clarisa dijo algo que me pareció raro. Dijo que no me preocupara por su parte, que ella tenía ahorros propios que iba a usar para cubrir algunos gastos. Yo le pregunté de qué ahorros hablaba, porque en los casi 2 años que llevábamos juntos nunca la había escuchado mencionar una cuenta de ahorros. Ella trabajaba, sí, pero su sueldo no era extraordinario, y entre los gastos del departamento y el día a día, yo asumía que los dos llegábamos justos a fin de mes. Igual que la mayoría de la gente. Me miró un segundo antes de responder. Solo un segundo. Pero yo lo noté. Tengo una cuenta que abrí hace tiempo, dijo. No es mucho, pero alcanza para lo que necesitamos. Y cambió el tema. Con la misma naturalidad con que uno cambia de canal. Sin drama, sin tensión aparente. Solo, lo cerró. Y yo lo dejé cerrar. Porque en ese momento me pareció que insistir sería desconfiar de ella. Y yo no quería ser ese tipo de hombre. El que desconfía. El que controla. El que pregunta de más. Hoy sé que esa fue una de las decisiones más caras que tomé en mi vida. Y no estoy hablando en términos emocionales solamente. Esa cuenta de la que nunca más habló cubrió exactamente $4,000 de gastos de la boda. Pagos en efectivo, todos. El florista, parte del catering, los recordatorios. Yo lo vi en los recibos, los firmé, seguí adelante. Pero nunca pregunté de dónde venía ese dinero con precisión. Nunca pedí ver un estado de cuenta. Nunca hice la pregunta obvia. Y no era el único detalle que había dejado pasar. 2 meses antes de la boda, Felipe me llamó un domingo por la tarde. Llevábamos semanas sin vernos bien, entre el trabajo y los preparativos, y fue raro que me llamara en lugar de escribirme. Cuando atendí, noté algo en su voz. Una especie de duda. Como si hubiera empezado a marcar y a mitad del tono se hubiera arrepentido, pero ya era tarde para colgar. Me preguntó cómo estaban las cosas. Le dije que bien, que estresante pero bien. Hubo una pausa. Y luego me dijo algo que en el momento interpreté como una pregunta de amigo curioso. Oye, ¿tú conoces bien la familia de Clarisa? ¿Al hermano? Le dije que sí, más o menos. Que Francisco era un tipo tranquilo, que no hablaba mucho, que en las pocas veces que lo había visto se había portado bien. Le pregunté por qué me lo preguntaba. Por nada, dijo. Solo curiosidad. Y la conversación siguió por otro lado. No le di más vueltas. Hoy sé que Felipe sabía algo esa tarde. O sospechaba algo. Y no supo cómo decírmelo. O no quiso arruinarme los meses previos a la boda con algo que tal vez no era nada. Lo entiendo. Pero también pienso, a veces, en lo diferente que hubieran sido las cosas si esa conversación hubiera ido más lejos. Francisco, el hermano de Clarisa, era un personaje que siempre me generó una sensación difícil de definir. No era antipático. No era grosero. Era simplemente, demasiado cuidadoso.
como alguien que mide cada palabra antes de soltarla, como alguien que está permanentemente evaluando cuánto puede decir y cuánto debe guardar. En las reuniones familiares se sentaba en las orillas. Observaba más de lo que participaba. Y cuando yo intentaba incluirlo en alguna conversación, respondía lo justo y volvía a su silencio. Una vez, en una cena familiar unos 3 meses antes de la boda, lo encontré solo en la cocina mientras todos estaban en el jardín. Estaba mirando el teléfono con una expresión tensa que se borró en cuanto me vio entrar. Guardó el teléfono de inmediato. Sonrió. Me preguntó si quería algo de tomar. Yo dije que no, gracias, y me fui. Pero esa imagen se me quedó grabada. La forma en que guardó el teléfono. La velocidad. La sonrisa que llegó demasiado rápido después de la tensión. En ese momento no supe qué hacer con eso. Era solo un momento raro. La gente tiene momentos raros. Uno no puede construir una historia entera sobre una persona que guarda el teléfono de golpe en una cocina. O al menos eso me dije. Mi madre, durante todos esos meses de preparativos, estuvo presente pero diferente. No sé cómo explicarlo mejor. Estaba en cada reunión, en cada decisión, aportando lo que le pedíamos. Pero había algo en su manera de mirar a Clarisa que no era lo que yo esperaba de una suegra encantada con la novia de su hijo. No era hostilidad. No era frialdad tampoco. Era más bien una especie de atención excesiva. Como cuando alguien está tratando de resolver un rompecabezas y no puede dejar de mirar la pieza que no encaja. Una tarde, mientras Clarisa había salido a hacer unas compras y mi madre y yo tomábamos café solos en el departamento, ella me preguntó algo que me sorprendió. Me preguntó si yo sabía dónde había trabajado Clarisa antes de la empresa donde nos conocimos. Le dije que sí, que me había contado que había tenido un trabajo anterior en otra ciudad, que no había funcionado y que había decidido volver. Mi madre asintió despacio, tomó un sorbo de café, y dijo, ¿y tú hablaste con alguien de ese trabajo? ¿Conoces a alguien de esa época? Le pregunté por qué me lo preguntaba. Me dijo que era curiosidad, que a veces le gustaba saber de dónde venía la gente que entraba a la familia. Yo lo acepté como eso. Curiosidad de madre. Nada más. Pero ahora, repasando esa conversación, me doy cuenta de que mi madre ya tenía información en ese momento. Ya había estado haciendo preguntas por su cuenta. Ya había encontrado algo que no cuadraba. Y estaba tratando de saber si yo sabía lo que ella sabía. Y cuando descubrió que no sabía nada, eligió no decirme todavía. Eligió esperar. Tal vez esperando equivocarse. Tal vez buscando más certeza antes de destruir algo que a mí me hacía tan feliz. La semana antes de la boda fue un torbellino. Pruebas, últimos pagos, llamadas, confirmaciones. Clarisa estaba en todos lados al mismo tiempo, coordinando con una eficiencia que me impresionaba. Sonreía, organizaba, resolvía. Yo la miraba moverse por el departamento con listas en la mano y pensaba que era exactamente el tipo de persona con quien quería construir una vida. Alguien que no se derrumba bajo la presión. Alguien que hace que las cosas funcionen. La noche anterior a la boda dormimos en casas separadas, como habíamos acordado. Ella se fue donde su madre. Yo me quedé en el departamento con Felipe, que había traído una botella de whisky y unas pizzas. Nos quedamos hablando hasta casi las 2 de la mañana. Sobre la vida, sobre los años, sobre lo rápido que todo cambia. En algún momento de esa noche Felipe me miró con una expresión seria y me dijo, Ramiro, si alguna vez necesitas hablar de algo, de lo que sea, yo estoy. Ok. Le dije que sí, claro, que lo sabía. Y lo dejé pasar como una frase de amigo emocionado por la ocasión. Hoy sé que no era eso. Esa noche, mientras yo dormía tranquilo pensando en el día que me esperaba, mi madre estaba despierta. Revisando algo. Confirmando algo. Tomando la decisión más difícil que una madre puede tomar, la de lastimar a su hijo para salvarlo. Y a la mañana siguiente, a 10 minutos de que yo entrara a esa iglesia a decir si acepto frente a 120 personas, ella me tomó del brazo y me susurró lo que me susurró. Y yo todavía no sabía nada. El auto arrancó en silencio. Mi madre no dijo nada durante los primeros minutos. Solo manejó. Con los ojos fijos en la carretera, con las manos apretadas en el volante, con esa expresión que yo le había visto pocas veces en la vida. Una expresión que no era tristeza exactamente. Era algo más pesado que eso. Era la cara de alguien que carga con una verdad que no pidió cargar y que sabe que en el momento en que la suelte, todo va a cambiar para siempre. Yo miraba por la ventana. Veía pasar las calles, los árboles,
los autos estacionados en las veredas de ese barrio tranquilo que bordeaba la iglesia. Pensaba en Clarisa adentro, esperando. Pensaba en Felipe mirando hacia la puerta preguntándose dónde estaba el novio. Pensaba en las 120 personas sentadas en esas bancas de madera, con sus trajes y sus vestidos, mirando el altar vacío. Pensaba en la música que en algún momento iba a detenerse porque nadie iba a aparecer. Y aún así no abrí la boca para pedirle a mi madre que diera la vuelta. Eso me dice algo de mí que todavía me cuesta procesar. Que en el momento más importante de mi vida adulta, en el día que había planeado durante más de un año, yo elegí seguir a mi madre en silencio hacia un auto en lugar de entrar a esa iglesia. Y no fue por obediencia. No fue por miedo. Fue porque algo muy adentro mío, algo que yo había estado callando durante meses, supo de inmediato que ella tenía una razón. Una razón real. Una que yo en el fondo ya había estado sintiendo sin permitirme nombrarla. Cuando finalmente habló, lo hizo despacio, como eligiendo cada palabra con cuidado. Como alguien que ha ensayado un discurso muchas veces y aún así, en el momento de darlo, siente que ninguna versión es la correcta. Me dijo que hacía 3 semanas había recibido una llamada. Una llamada de una mujer que decía conocer a Clarisa. No una amiga. No una compañera de trabajo. Una mujer que había vivido en la misma ciudad donde Clarisa supuestamente había tenido ese trabajo anterior del que nunca hablaba en detalle. Una mujer que había encontrado el número de mi madre de una manera que todavía no entiendo del todo, pero que mi madre describió como alguien que había hecho un esfuerzo real por comunicarse. Alguien que tenía algo que decir y que había decidido decirlo aunque nadie se lo había pedido. Me quedé quieto escuchando. Mi madre dijo que al principio no le creyó, que pensó que podía ser una persona perturbada, alguien con algún problema personal con Clarisa, alguien que quería arruinar algo por razones propias, que había colgado la primera vez, pero que la mujer volvió a llamar al día siguiente, y al otro, y en la tercera llamada le dijo algo específico, algo que no era una opinión ni una acusación vaga, era un dato concreto, verificable, con nombre y fecha y número. Y mi madre, que es una mujer que no actúa por impulso, decidió verificarlo. Me miró un momento desde el asiento del conductor. Apenas un segundo, porque la carretera la obligaba a volver los ojos al frente. Y en ese segundo vi algo en su cara que me partió el pecho. No era rabia. No era indignación. Era dolor puro. El dolor de una madre que encontró lo que no quería encontrar y que tuvo que cargar sola con eso durante 3 semanas mientras veía a su hijo ultimar los detalles de la boda más importante de su vida. Ramiro dijo. Clarisa estuvo comprometida antes. Lo dejó caer así, sin preparación extra, sin más rodeos, como quien quita una curita de golpe porque sabe que la lentitud solo prolonga el dolor. Yo no dije nada. Ella continuó. Me dijo que no era el compromiso en sí lo que importaba, que la gente tiene historias, que nadie llega a los 40 años sin un pasado, que eso ella lo entendía perfectamente. Lo que importaba era lo que rodeaba a ese compromiso, lo que había pasado antes de que terminara, y sobre todo, el patrón que ese episodio revelaba cuando se ponía junto a otras cosas que mi madre había ido encontrando una por una durante esas 3 semanas de investigación silenciosa. El hombre con quien Clarisa había estado comprometida anteriormente se llamaba Claudio. Tenía 47 años. Vivía en otra ciudad. Era empresario, con un negocio mediano pero estable. Y según la mujer que había llamado a mi madre, y según lo que mi madre pudo confirmar por su cuenta, Claudio había conocido a Clarisa de una manera muy similar a como yo la había conocido. En una reunión de trabajo. Ella representando algo, él del otro lado de la mesa. La misma energía. La misma seguridad. La misma precisión al hablar. Salieron. Se enamoraron, o al menos eso creyó él. Se comprometieron a los 14 meses. Y 8 meses después del compromiso, antes de llegar al altar, Claudio descubrió que durante toda la relación Clarisa había estado administrando dinero de una manera que él nunca había autorizado. Gastos compartidos que no eran lo que parecían. Transferencias que salían de cuentas conjuntas hacia destinos que Claudio no reconocía. Facturas de cosas que no existían. Todo en montos pequeños, nunca lo suficientemente grandes como para generar una alarma inmediata. Pero acumulados, sumaban más de $22,000. El auto frenó en un semáforo. Yo sentí el estómago caer. No dije nada todavía. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba que mi madre terminara antes de que yo dijera una sola palabra,
porque sentía que si abría la boca antes de tiempo iba a decir algo equivocado. Iba a defenderla por inercia. Iba a buscar una explicación que justificara todo, porque eso es lo que uno hace cuando ama a alguien. Busca la salida que no destruye la imagen que construyó. Mi madre retomó la carretera y siguió hablando. Me dijo que Claudio nunca hizo la denuncia formal, que eligió el silencio porque la vergüenza de admitir que había sido engañado de esa manera era demasiado, que simplemente rompió el compromiso con una excusa vaga y dejó que Clarisa se fuera a otra ciudad. Y que esa ciudad, curiosamente, era exactamente donde Clarisa había vivido antes de llegar a la nuestra, antes de aparecer en esa reunión de proveedores donde yo la había visto por primera vez. Me pregunté en ese momento cuándo exactamente había llegado Clarisa a nuestra ciudad. Y recordé algo que me había contado una vez, casi de pasada, en los primeros meses de novios. Me había dicho que llevaba poco más de un año viviendo aquí cuando nos conocimos, que había llegado buscando un cambio, que la ciudad anterior le había traído malos recuerdos y necesitaba empezar de cero. Un cambio. Empezar de cero. Esas palabras que en su momento me parecieron completamente normales, completamente humanas, ahora tenían un peso diferente, un color diferente, como cuando cambia la luz en una habitación y los objetos que creías conocer proyectan sombras que nunca habías visto. ¿Hay más?, le pregunté a mi madre. Y lo pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Una calma que no era indiferencia. Era la calma de alguien que ya sabe que la respuesta va a ser sí y que está preparando el cuerpo para recibirla. Mi madre asintió despacio. «Hay más», dijo. Y siguió manejando hacia un lugar tranquilo donde pudiera contarme el resto, donde pudiera decirme todo lo que había encontrado, todo lo que había verificado, todo lo que había cargado sola durante 3 semanas para no arruinar mis últimos días de ilusión antes de que yo mismo tuviera que enfrentarme a la verdad. Afuera el sol seguía siendo el mismo sol brillante de una mañana de boda. Pero adentro de ese auto, algo en mí ya había empezado a romperse. Mi madre estacionó el auto bajo la sombra de un árbol grande, en una calle tranquila que no reconocí. Apagó el motor. Se quedó con las manos en el volante unos segundos más, como si necesitara ese silencio final antes de continuar. Como si supiera que lo que venía después iba a cambiar algo irreversiblemente y quisiera darme, y darse, un último momento de calma antes del impacto. Yo miraba el tablero. No podía mirarla a los ojos todavía. Tenía el traje de novio puesto, los zapatos lustrados, el bolsillo interior del saco con los anillos que había recogido del joyero 3 días antes. Todo listo para un momento que ya no iba a ocurrir. O al menos no de la manera en que yo lo había imaginado durante más de un año. «Cuéntame todo», le dije. Y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi madre respiró profundo y empezó desde el principio. Desde la primera llamada. Desde la mujer que había decidido comunicarse con ella porque, según le explicó, no podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. Esa mujer se llamaba Karina. Era vecina de Claudio, el hombre con quien Clarisa había estado comprometida antes. Lo había visto destruirse después de que todo salió a la luz. Lo había visto cerrar su negocio por un tiempo porque la pérdida económica y emocional lo había paralizado. Y cuando de alguna manera, a través de contactos que mi madre nunca terminó de entender del todo, Karina se enteró de que Clarisa estaba a punto de casarse de nuevo, decidió que no podía quedarse sin hacer nada. No lo hizo por venganza. O al menos eso le dijo a mi madre. Lo hizo porque conocía el final de esa historia. Porque lo había visto en persona. Porque había sostenido a Claudio mientras él intentaba reconstruir lo que había perdido y no quería que otro hombre pasara por lo mismo. Mi madre le creyó. No de inmediato, pero le creyó. Y empezó a investigar por su cuenta. Lo primero que hizo fue buscar el nombre de la empresa anterior donde Clarisa supuestamente había trabajado antes de llegar a nuestra ciudad. Clarisa lo había mencionado una vez en una conversación familiar, de manera casual, sin darle mayor importancia. Mi madre lo recordaba porque tenía buena memoria para ese tipo de detalles. Buscó la empresa. Existía. Pero cuando intentó encontrar algún registro de Clarisa como empleada, no encontró nada público. Eso no era necesariamente extraño, no todas las empresas tienen registros accesibles. Pero le generó una primera duda. La segunda cosa que hizo fue hablar con una amiga suya que trabajaba en el sector financiero. Sin dar nombres, sin entrar en detalles, le preguntó cómo funcionaban ciertos tipos de movimientos de dinero entre parejas. Cómo alguien podía ir extrayendo fondos de manera gradual sin que la otra persona lo notara de inmediato. Su amiga le explicó que era más común de lo que parecía.
Que el método clásico era fragmentar los montos para que ninguno fuera lo suficientemente grande como para generar alarma. $100 aquí, 200 allá, un pago en efectivo que siempre tenía una justificación razonable. Que si se hacía con paciencia y con alguien que no revisaba los estados de cuenta con detalle, podía sostenerse durante meses sin que nadie lo cuestionara. Yo escuché eso y algo en mi cabeza empezó a moverse. Empecé a recordar cosas. Recordé los $4,000 en efectivo que Clarisa había aportado para los gastos de la boda sin que yo preguntara demasiado de dónde venían. Recordé que durante los últimos 6 meses ella había manejado varios de los pagos compartidos del departamento porque yo estaba muy ocupado con el trabajo y le había delegado esa parte sin pensarlo demasiado. Recordé que en 2 ocasiones había visto cargos en el extracto de nuestra cuenta conjunta, que abrimos hace 4 meses para empezar a organizar los gastos del matrimonio, que yo había asumido como pagos del catering o del fotógrafo, pero que en realidad nunca verifiqué en detalle. 2 cargos. Uno de $340. Otro de 280. En ese momento, sentado en ese auto bajo ese árbol, los recordé con una claridad que me resultó casi física. Como si mi memoria los hubiera estado guardando en un cajón separado, esperando el momento en que tuvieran sentido. Le pregunté a mi madre si Karina le había dicho algo sobre cómo Clarisa operaba exactamente. Sobre el método. Sobre cómo Claudio había terminado descubriendo todo. Mi madre asintió. Me dijo que según Karina, Claudio lo había descubierto por accidente. Que un día, revisando unos papeles de su negocio, encontró una factura que no reconocía. Que cuando intentó rastrearla descubrió que estaba vinculada a una cuenta que Clarisa había abierto usando información del negocio de él, información a la que había tenido acceso porque él confiaba en ella completamente y la había incluido en varios procesos administrativos. Que cuando empezó a tirar de ese hilo encontró otros. Y otros. Y que al final, cuando sumó todo, el número fue tan grande que no podía creer que no lo hubiera visto antes. $22,000. Acumulados en poco más de un año. Guardé silencio un momento. $22,000. En un año. Con montos pequeños. Con justificaciones razonables. Con la confianza de un hombre que amaba a una mujer y que nunca pensó que tendría que auditar esa confianza. Pensé en mi propia situación. Pensé en cuánto tiempo llevábamos juntos. Pensé en los accesos que Clarisa tenía. A la cuenta conjunta. A los pagos del departamento. A los gastos de la boda que yo le había delegado porque confiaba en ella y porque estaba ocupado y porque nunca, ni por un segundo, se me había ocurrido que hubiera algo que proteger. Le pregunté a mi madre cuándo exactamente había llegado Clarisa a nuestra ciudad. Me dijo que según lo que Karina le había contado, Clarisa había dejado la ciudad de Claudio aproximadamente 18 meses antes de que yo la conociera en esa reunión de proveedores. 18 meses. Y ella me había dicho que llevaba poco más de un año viviendo aquí cuando nos conocimos. Eso significaba que entre que dejó a Claudio y apareció en mi ciudad, hubo un periodo de casi 6 meses del que yo no sabía absolutamente nada. 6 meses que ella nunca había mencionado. 6 meses que no aparecían en ninguna de las historias que me había contado sobre su vida anterior. Como si esos meses simplemente no hubieran existido. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? ¿Con quién había estado? Las preguntas llegaban solas, sin que yo las invitara, y cada una traía consigo una incomodidad nueva. Porque yo creía conocer la historia de Clarisa. Creía haber tenido acceso a su pasado de la manera en que se tiene acceso al pasado de alguien que uno ama. No al detalle forense, no a cada momento de cada año, pero sí a la arquitectura general. A los puntos importantes. A las cosas que definen quién es una persona y de dónde viene. Y de repente esa arquitectura tenía huecos enormes que yo nunca había notado porque nunca había mirado con suficiente atención. Mi madre me puso la mano en el brazo. «Hay algo más», dijo. Algo que encontré yo sola, sin que Karina me lo dijera. La miré. Ella abrió su cartera, sacó su teléfono y me mostró algo en la pantalla. Una captura de pantalla. Una página de redes sociales. Un perfil con nombre y foto. El nombre no era Clarisa. Era el mismo rostro. Los mismos ojos. La misma sonrisa que yo conocía de memoria porque la había visto cada mañana durante casi 2 años. Pero el nombre era diferente. Y la ciudad que figuraba en ese perfil no era la nuestra. Era una ciudad que yo nunca le había escuchado mencionar. Y la fecha de la última publicación en ese perfil era de hace apenas 4 meses. 4 meses antes de nuestra boda. Sentí algo extraño en el pecho. No era rabia todavía.
Era algo más frío que la rabia. Era la sensación de que el suelo que creía conocer no era suelo. Era una superficie que alguien había pintado para que pareciera suelo. Y que debajo no había nada. ¿Quién es?, le pregunté a mi madre, aunque en el fondo ya sabía que esa pregunta era mucho más grande que una respuesta simple. Mi madre me miró con esa expresión que había tenido desde que arrancamos. Con ese peso que no se iba. Eso es lo que todavía no sé con certeza, dijo. Pero sé que no es la primera vez que usa un nombre diferente. Y sé que Francisco lo sabe. Francisco, el hermano de Clarisa. El hombre que siempre estaba en las orillas. El que medía cada palabra. El que guardó el teléfono de golpe aquella noche en la cocina cuando me vio entrar. El hermano que, según acababa de decirme mi madre, no era su hermano. Me quedé mirando la pantalla del teléfono de mi madre durante lo que debieron ser varios segundos, pero que se sintieron como minutos enteros. La foto era inconfundible. Era Clarisa. La misma estructura de la cara, los mismos ojos oscuros, la misma forma de sonreír con apenas la comisura derecha levantada, ese gesto tan específico que yo había aprendido a reconocer incluso cuando ella intentaba disimular que estaba contenta. Era ella. Sin ninguna duda posible. Pero el nombre que figuraba sobre esa foto no era Clarisa. Era Vanessa. Vanessa. Con una ciudad diferente, una vida diferente aparentemente, y publicaciones que llegaban hasta hace apenas 4 meses. 4 meses antes de nuestra boda. Fotos de lugares, de comidas, de paisajes. Nada que mostrara una vida paralela de manera obvia. Nada escandaloso a primera vista. Pero la sola existencia de ese perfil, con ese nombre, en ese periodo de tiempo, era suficiente para que todo lo que yo creía saber sobre la mujer con quien iba a casarme se convirtiera de golpe en una pregunta enorme sin respuesta. Le devolví el teléfono a mi madre. Necesitaba un momento para ordenar lo que tenía en la cabeza. No era fácil. Era demasiado al mismo tiempo. El compromiso anterior con Claudio. Los $22,000. Los 6 meses desaparecidos entre una ciudad y otra. El perfil con otro nombre. Y ahora esto. Francisco no era su hermano. ¿Cómo sabes que no es su hermano?, le pregunté. Mi madre me explicó que había sido Karina quien se lo dijo, pero que ella misma lo había verificado de una manera simple. Había buscado el apellido de Clarisa, que yo conocía perfectamente porque figuraba en todos los documentos de la boda, y había buscado a Francisco con ese mismo apellido. No encontró nada que los conectara. Ningún registro público, ninguna red social, ninguna foto familiar que apareciera en ningún lado. Y cuando le preguntó a Karina quién era Francisco en realidad, Karina le dijo que no lo sabía con certeza, pero que en la época de Claudio también había un hombre así. Un hombre que aparecía cerca de Clarisa en los momentos clave. Que no era familiar pero que ella presentaba como tal. Que funcionaba como una especie de cómplice silencioso cuya función exacta nunca quedaba del todo clara hasta que era demasiado tarde para importar. Un cómplice. Esa palabra se me instaló en algún lugar del pecho y no se movió. Empecé a repasar mentalmente todas las veces que había visto a Francisco. Las cenas familiares. Las reuniones previas a la boda. Los momentos en que aparecía y desaparecía con esa naturalidad calculada que yo siempre había interpretado como timidez o introversión. Recordé la noche en la cocina, el teléfono guardado de golpe, la sonrisa que llegó demasiado rápido. Recordé que en 2 ocasiones lo había visto hablar con Clarisa en voz baja, en un rincón separado del resto, con esa intimidad tensa que tiene la gente que comparte un secreto y necesita coordinarlo. En ambas ocasiones, cuando me acerqué, la conversación se cerró de inmediato y ambos cambiaron el tema con una fluidez que en ese momento me pareció normal. Nada de eso me había parecido normal en el momento en que lo viví. Y sin embargo yo lo había procesado como normal porque era más fácil. Porque la alternativa era incómoda. Porque uno no quiere ser el hombre que desconfía de su propia novia a 3 meses de la boda. Le pregunté a mi madre si sabía qué rol exacto cumplía Francisco en todo esto. Si era simplemente alguien que sabía lo que Clarisa hacía y lo cubría, o si había algo más activo de su parte. Mi madre dudó antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque lo que iba a decir era la parte que más le costaba. Me dijo que según Karina, en el caso de Claudio había habido un momento cerca del final, cuando Claudio ya estaba empezando a sospechar sin tener todavía las pruebas claras, en que el hombre que acompañaba a Clarisa en ese entonces, el equivalente a lo que Francisco era para mí ahora, había intervenido de una manera muy específica. Había generado una distracción. Un problema externo, algo relacionado con el negocio de Claudio,
que había ocupado la atención y la energía de Claudio justo en el momento en que estaba más cerca de descubrir todo. Y ese tiempo extra había sido suficiente para que Clarisa terminara de mover lo que necesitaba mover antes de que él pudiera detenerla. Una distracción calculada. En el momento exacto en que hacía falta. Pensé en las últimas semanas previas a la boda. En los problemas que habían aparecido de manera inesperada. Un conflicto con el proveedor del catering que había generado 2 días de llamadas y negociaciones. Un problema con los papeles del registro civil que había requerido 3 visitas y mucho tiempo perdido. Cosas que en el contexto de organizar una boda parecían completamente normales. Contratiempos típicos. El tipo de obstáculos que aparecen siempre cuando uno está coordinando algo grande. Pero, ¿y si no eran contratiempos? ¿Y si eran distracciones? ¿Y si alguien los había generado intencionalmente para mantenerme ocupado, para mantenerme mirando hacia otro lado, mientras otra cosa ocurría en un lugar que yo no estaba mirando? La idea era tan incómoda que una parte de mí quería rechazarla de inmediato. Quería decirme que estaba exagerando, que estaba construyendo una conspiración sobre coincidencias, que el estrés del momento me estaba haciendo ver patrones donde no los había. Pero esa parte de mí era cada vez más pequeña, porque los datos que tenía no eran sensaciones, no eran intuiciones vagas. Eran hechos concretos que mi madre había verificado uno por uno durante 3 semanas de silencio cuidadoso. Le pregunté si había algo relacionado con dinero que ella hubiera podido confirmar en mi caso específico. Algo concreto. No suposiciones. Hechos. Mi madre abrió de nuevo su cartera. Esta vez sacó una hoja doblada en 4. La desplegó con cuidado y me la entregó. Era una lista. Escrita a mano con la letra ordenada y pequeña que mi madre tenía desde siempre. Una lista de fechas, montos y descripciones breves. Lo había estado llevando como un registro, como alguien que sabe que en algún momento va a necesitar mostrar pruebas y que quiere tenerlas claras. Miré los números. El primero era de hace 5 meses. $380. Pago de servicios del departamento, según la descripción que Clarisa había dado en el momento. Mi madre había verificado con la empresa de servicios correspondiente. El pago real ese mes había sido de $140. La diferencia, $240, no tenía destino rastreable. El segundo era de hace 4 meses. Los $340 que yo mismo había recordado minutos antes en el auto. Supuestamente un adelanto al fotógrafo. Mi madre había llamado al fotógrafo. El único adelanto registrado en su contrato conmigo era el que yo había hecho personalmente, con mi tarjeta, 3 meses antes de la boda. No había ningún segundo pago de parte de Clarisa. El tercero era de hace 3 meses. $290. Compras para el departamento, había dicho Clarisa. Mi madre no había podido verificar ese en particular, pero lo había incluido porque el patrón era consistente. Y había más. 6 entradas en total. Montos que iban entre $160 y $400. Todos con justificaciones que sonaban razonables en el contexto de una boda en preparación. Todos en efectivo o transferencias desde la cuenta conjunta hacia destinos que no coincidían con los proveedores reales. Sumé mentalmente mientras recorría la lista con los ojos. $1,850. En 5 meses. Con la boda recién empezando a organizarse en serio. Y si el patrón con Claudio había llevado a $22,000 en poco más de un año, yo estaba mirando el principio de algo. El principio cuidadoso, paciente, metódico, de un proceso que todavía no había llegado a su verdadera escala porque la boda aún no había ocurrido. Porque una vez casados, el acceso sería mucho mayor. Las cuentas serían conjuntas de verdad. Los bienes serían compartidos. Y la confianza que yo tenía en ella, que hasta esa mañana había sido total y sin fisuras, hubiera sido el escudo perfecto detrás del cual operar durante meses o años más. Doblé la lista con cuidado y se la devolví a mi madre. No dije nada por un momento. Afuera un pájaro cruzó frente al parabrisas. Un auto pasó despacio por la calle tranquila. El sol seguía siendo el mismo sol de esa mañana perfecta que yo había imaginado como el día más feliz de mi vida. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto sola?, le pregunté a mi madre. 3 semanas, dijo. 3 semanas. 21 días de verme organizar los últimos detalles de la boda, de sentarse a la mesa conmigo, de escucharme hablar de Clarisa con la ilusión intacta, sin decir nada. 21 días de cargar con una verdad que la estaba destruyendo por dentro porque no sabía cómo entregármela sin destruirme a mí también. Le tomé la mano. No supe qué decirle.
No había palabras para ese momento. Solo le tomé la mano y me quedé así unos segundos, mirando hacia adelante, procesando la enormidad de lo que tenía frente a mí. Porque ahora venía la parte difícil. Ahora tenía que decidir qué hacer con todo lo que sabía. Y tenía que decidirlo rápido. Porque en algún lugar de esa ciudad, en una iglesia con 120 personas adentro, alguien todavía estaba esperando que yo apareciera. Hubo un momento, sentado en ese auto con la mano de mi madre entre las mías, en que pensé en no hacer nada. Lo pensé de verdad. No como cobardía, o al menos no solo como eso. Lo pensé porque una parte de mí todavía buscaba la salida que no destruyera todo. La salida que me permitiera regresar a esa iglesia, entrar por esas puertas de madera, caminar hacia el altar y decir si acepto frente a 120 personas y frente a una mujer que tal vez, tenía una explicación para todo lo que mi madre había encontrado. Una explicación que yo no había escuchado todavía porque no le había preguntado. Porque me había subido a un auto en silencio y me había alejado sin darle la oportunidad de decir nada. Esa parte de mí duró aproximadamente 40 segundos. Después la lista de mi madre volvió a mi cabeza. Los números. Las fechas. Los pagos que no coincidían con los proveedores reales. El perfil con otro nombre. Los 6 meses desaparecidos entre una ciudad y otra. Claudio. Los $22,000. Francisco, que no era su hermano pero que cumplía el mismo rol que alguien había cumplido antes, en otra ciudad, con otro hombre que también había confiado completamente y que también había terminado solo tratando de reconstruir lo que había perdido. No había explicación para todo eso. O si la había, era una que yo necesitaba escuchar de su propia boca. No suponer. No imaginar. Escuchar. Le dije a mi madre que necesitaba llamar a Felipe. Ella asintió sin preguntar por qué. Lo entendió de inmediato, porque mi madre siempre ha entendido las cosas sin necesidad de que yo las explique del todo. Es una de esas personas que leen el contexto con una precisión que a veces resulta incómoda y otras veces, como en ese momento, es exactamente lo que uno necesita. Marqué el número de Felipe. Atendió al segundo tono, lo cual me dijo que estaba con el teléfono en la mano esperando, probablemente parado en algún lugar de esa iglesia sin saber qué estaba pasando ni cómo manejarlo. Ramiro, dijo. Y en ese único Word estaba todo. La pregunta, la preocupación, el alivio de que yo hubiera llamado, el miedo de lo que iba a venir después. Le dije que estaba bien, que estaba con mi madre, que necesitaba que me dijera una cosa con honestidad, sin rodeos, sin intentar protegerme de nada. Le pregunté si sabía algo sobre Clarisa que nunca me había dicho. Si aquella llamada del domingo, meses antes, había sido solo curiosidad o si había algo más detrás. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente para confirmar lo que yo ya sospechaba. Sí, dijo Felipe. Hay algo. Me lo contó rápido, con esa manera directa que tiene cuando sabe que no hay tiempo para rodeos. Me dijo que unos 2 meses antes de la boda, en una situación completamente casual, había coincidido con un conocido suyo en un evento. Un hombre que trabajaba en el sector financiero, igual que la amiga de mi madre, y que resultó conocer a alguien que conocía a Clarisa de una época anterior. No directamente, a través de 2 personas. El tipo de conexión indirecta que en una ciudad mediana no es tan rara como parece. Lo que ese conocido le había dicho a Felipe no era específico. No era la historia completa que yo acababa de escuchar de mi madre. Era más vago. Era la sensación de que el nombre de Clarisa aparecía asociado a una situación complicada en algún momento del pasado, sin detalles claros, sin pruebas, sin nada que Felipe pudiera llevarme como un hecho concreto. Y Felipe, que me conoce desde hace 20 años y que sabe mejor que nadie lo feliz que yo estaba, había tomado la decisión de no decirme nada basado en un rumor de segunda mano que tal vez no significaba absolutamente nada. Lo entendí. Le dije que lo entendía. Pero también le pedí que hiciera algo por mí en ese momento. Le pedí que se acercara a Francisco con discreción, que lo buscara en la iglesia, que lo mirara a los ojos y le dijera que yo había tenido que salir un momento pero que iba a regresar pronto. Que observara su reacción. Que me llamara después. Felipe preguntó si debía decirle algo a Clarisa. Le dije que no. Que todavía no. Corté la llamada y miré a mi madre. Necesito verla, le dije. Necesito hablar con ella directamente. Mi madre me miró un momento con esa expresión evaluadora que tienen las madres cuando están calculando si lo que está a punto de hacer su hijo es valiente o imprudente o las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Estás seguro?, me preguntó. No, le dije, pero no puedo hacer otra cosa. Porque eso era verdad.
No podía simplemente desaparecer. No podía dejar a 120 personas en una iglesia sin una explicación. No podía dejar a Clarisa, fuera quien fuera en realidad, parada frente a un altar esperando a un novio que nunca llegó, sin mirarla a los ojos una sola vez. No porque ella lo mereciera necesariamente, sino porque yo necesitaba ese momento para mí. Necesitaba ver su cara cuando yo le hiciera las preguntas correctas. Necesitaba saber si era capaz de mentirme en ese momento también, mirándome directamente, sabiendo que yo ya sabía lo que sabía. Mi madre arrancó el auto. De regreso hacia la iglesia, yo organicé en mi cabeza lo que iba a decir. No iba a acusar. Eso lo tenía claro desde el principio. Acusar era fácil y era inútil. Acusar le daba la oportunidad de ponerse a la defensiva, de construir una narrativa, de convertirse en la víctima de un novio que había enloquecido el día de la boda. No. Yo iba a preguntar. Iba a hacer preguntas simples, directas, aparentemente inocentes, del tipo que solo generan problema cuando la persona que las recibe sabe que detrás de ellas hay algo más. El tipo de preguntas que le dan a alguien la oportunidad de decir la verdad y que revelan todo cuando esa persona elige no decirla. Cuando llegamos a la iglesia, el ambiente afuera era de confusión controlada. Había algunas personas en las escaleras, hablando en voz baja, mirando los teléfonos. Vi a dos familiares de Clarisa que me miraron cuando bajé del auto con una mezcla de alivio y pregunta que no supieron ocultar. No les dije nada. Entré directamente. Felipe me estaba esperando en el vestíbulo. Me tomó del brazo antes de que pudiera avanzar y me habló al oído. Me dijo que había hecho lo que le pedí, que había buscado a Francisco y le había dicho que yo había tenido que salir un momento, y que la reacción de Francisco no había sido la de alguien sorprendido o preocupado por el novio. Había sido la de alguien que calculaba, que procesaba información, que en lugar de preguntar si yo estaba bien había preguntado específicamente a dónde había ido y con quién. ¿Con quién? No si estaba bien. No qué había pasado. ¿Con quién? Le dije a Felipe que se quedara cerca. Entré a la nave lateral de la iglesia, la que conectaba con la sacristía donde Clarisa y sus acompañantes habían estado preparándose. Antes de llegar a la puerta escuché voces adentro. La voz de Clarisa y otra voz que reconocí de inmediato como la de Francisco. Hablaban rápido y en voz baja. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. No era el tono de una novia nerviosa hablando con un familiar de confianza mientras espera que el novio regrese. Era el tono de dos personas coordinando algo bajo presión. Me detuve un segundo frente a la puerta. Respiré. Y entré. Clarisa me miró y su cara hizo algo muy interesante. Primero fue alivio. Genuino, inmediato, el tipo de alivio que no se puede fingir completamente. Después, en menos de un segundo, fue otra cosa. Una evaluación rápida. Sus ojos me recorrieron de una manera que yo no le había visto antes, o que tal vez sí le había visto pero nunca había sabido leer. Era la mirada de alguien que intenta determinar cuánto sabe la persona que tiene enfrente. Francisco dio un paso hacia la puerta. Le dije con calma que se quedara. Se quedó. Clarisa preguntó dónde había estado, con una voz que tenía exactamente la cantidad correcta de preocupación y alivio mezclados. Perfectamente calibrada. Perfectamente natural. Le dije que había necesitado un momento. Y luego le pregunté, con la misma calma con que le hubiera preguntado cualquier cosa en cualquier día normal, cómo se llamaba el trabajo que había tenido antes de llegar a nuestra ciudad. El nombre de la empresa. Algo cambió en su cara. Solo por un instante. Tan rápido que si yo no hubiera estado mirando con la atención con que estaba mirando, me lo hubiera perdido completamente. Pero no me lo perdí. Y en ese instante supe que todo lo que mi madre me había contado era verdad. Clarisa respondió el nombre de la empresa sin dudar demasiado. Lo dijo con una naturalidad que casi me convenció. Casi, porque yo llevaba 2 años aprendiendo a leerla, aprendiendo los ritmos de su voz, los matices de sus pausas, la diferencia entre cuando hablaba sin pensar y cuando hablaba habiendo pensado antes. Y esa respuesta, aunque sonó fluida, sonó ensayada. Como una línea que alguien repite tantas veces que ya no necesita buscarla, pero que sigue siendo una línea aprendida y no un recuerdo genuino. Le pregunté el nombre del jefe que había tenido ahí. Esta vez sí hubo una pausa. Pequeña. Medida. Del tipo que la mayoría de la gente no notaría porque estaba perfectamente insertada dentro de una expresión de esfuerzo de memoria, esa cara que uno pone cuando genuinamente intenta recordar algo del pasado. Pero yo la noté. La noté porque ya no estaba mirando con los ojos de un hombre enamorado.
Estaba mirando con los ojos de alguien que finalmente había decidido ver. Dijo un nombre. Genérico. Común. El tipo de nombre que es difícil de verificar o refutar de inmediato porque hay miles de personas con ese nombre en cualquier ciudad. Asentí despacio. Francisco seguía parado cerca de la puerta. No había intentado salir de nuevo, pero su postura había cambiado desde que yo entré. Estaba más quieto de lo normal. Demasiado quieto. Como alguien que ha decidido que la mejor estrategia en ese momento es volverse invisible, ocupar el menor espacio posible, no generar ningún movimiento que pueda atraer atención hacia él. Lo miré directamente. Le pregunté desde cuando conocía a Clarisa. Algo cruzó su cara. Rápido, igual que en Clarisa, pero diferente en textura. En Clarisa había habido cálculo. En Francisco había algo más parecido al miedo. Dijo que desde siempre, que eran familia. Le dije que entendía. Y luego, sin cambiar el tono, sin agregar ningún peso dramático a la pregunta, le pregunté el apellido de su madre. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para decirme todo lo que necesitaba saber. No fue un silencio largo. Fue el silencio específico de alguien que no esperaba esa pregunta y que en una fracción de segundo tiene que tomar una decisión, inventar una respuesta o reencuadrar la situación. Francisco eligió reencuadrar. Dijo que no entendía por qué yo le estaba preguntando eso en ese momento, que había 120 personas esperando afuera, que quizás lo más importante era que Clarisa y yo habláramos solos. Fue una respuesta inteligente. Desvió la atención, generó una narrativa razonable, lo sacó del centro sin que pareciera que estaba huyendo del centro. Pero no respondió la pregunta. Y los tres lo sabíamos. Clarisa dio un paso hacia mí. Su voz cambió de registro, se volvió más suave, más íntima, el tono que usaba cuando quería que yo bajara la guardia. Me dijo mi nombre de una manera que en otro momento me hubiera desarmado completamente. Me preguntó qué estaba pasando. Me dijo que estaba asustada, que yo había desaparecido sin decir nada, que ella había estado esperando sin saber qué pensar. La miré. La miré de verdad, de la manera en que no la había mirado en meses porque uno deja de mirar con atención a las personas que cree conocer completamente. Y lo que vi me produjo una tristeza que no esperaba. No rabia. Tristeza. Porque era una actuación extraordinaria. Porque los ojos que me miraban en ese momento contenían exactamente la cantidad correcta de vulnerabilidad y confusión y amor herido. Porque si yo no supiera lo que sabía, si no tuviera la lista de mi madre grabada en la memoria, si no hubiera visto la foto del perfil con otro nombre, en ese momento yo la hubiera abrazado. Le hubiera pedido perdón por haberme ido sin explicación. Le hubiera dicho que todo estaba bien y la hubiera llevado de la mano hacia el altar. Así de buena era. Le pregunté por Claudio. El nombre cayó en la habitación como algo físico, como un objeto que de repente ocupa espacio. Vi cómo el cuerpo de Clarisa procesó ese nombre en tiempo real. Fue apenas un ajuste, un reordenamiento casi imperceptible de la postura, de la expresión, de la manera en que sostenía el ramo de flores que todavía tenía en las manos. Pero fue real. Y fue suficiente. Me dijo que no sabía de quién le estaba hablando. Le dije que sí sabía. Francisco se movió hacia la puerta. Le dije su nombre en voz alta, sin gritar, simplemente con la firmeza de alguien que no está pidiendo sino informando, y le dije que si salía de esa habitación en ese momento iba a ser mucho más complicado para todos. No sé exactamente de dónde salió esa certeza en mi voz. No soy una persona confrontacional por naturaleza. Nunca lo he sido. Pero en ese momento algo en mí estaba completamente quieto y completamente claro, y esa claridad se tradujo en una presencia que Francisco aparentemente decidió tomar en serio, porque se detuvo. Clarisa intentó de nuevo. Cambió la estrategia. Dejó caer la vulnerabilidad y adoptó algo más directo. Me preguntó quién le había estado hablando en el oído. Me dijo que claramente alguien me había llenado la cabeza de cosas antes de la boda. Que había gente que no quería verla feliz. Que yo debería saber que las personas a veces mienten por envidia, por rencor, por razones que no tienen nada que ver con la verdad. Era un movimiento inteligente también. Convertir la fuente de información en el problema. Desviar la conversación hacia quien había hablado en lugar de hacia que había dicho. Le dije que no importaba quién me había hablado. Que lo que importaba eran los números. Le mencioné el pago al florista. Los $380 de servicios que en realidad habían costado 140. El adelanto al fotógrafo que según el propio fotógrafo nunca había existido. Mientras hablaba la observé con atención. No se derrumbó. Eso me llamó la atención.
No hubo lágrimas, no hubo negación explosiva, no hubo indignación exagerada. Hubo algo más frío. Una especie de recalibración interna, como cuando alguien que está jugando una partida de ajedrez pierde una pieza importante y en lugar de reaccionar emocionalmente empieza a calcular los movimientos que quedan disponibles. Me dijo que había una explicación para todo eso. Le dije que la escuchaba. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Algo que cambió el peso de la conversación de una manera que yo no había calculado. Clarisa me miró durante un segundo largo y en lugar de dar la explicación que acababa de prometer, sonrió. No una sonrisa grande. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que duró menos de un segundo y que ella misma pareció controlar de inmediato. Pero que yo vi. Y en esa sonrisa estaba todo. No era la sonrisa de alguien inocente que está a punto de explicar un malentendido. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. La sonrisa de alguien que ha evaluado la situación y ha concluido que el juego cambió y que hay que jugar diferente a partir de ahora. Empezó a hablar. Me dijo que sí, que había tenido una relación anterior seria, que había terminado mal, que había cometido errores de los que no estaba orgullosa, que había una época de su vida que había intentado dejar atrás porque le generaba demasiado dolor, que el perfil con otro nombre era algo que había creado en un momento de crisis personal, cuando necesitaba distancia de su propia historia, algo que mucha gente hacía aunque nadie lo admitiera públicamente, que los pagos que yo mencionaba tenían explicaciones que ella podía demostrar si yo le daba la oportunidad de buscar los comprobantes. Todo sonaba razonable, todo sonaba humano, todo sonaba exactamente como lo que yo hubiera querido escuchar 6 meses antes cuando todavía podría haberme convencido. Pero había algo que no podía explicar con razonabilidad ni con humanidad ni con ningún comprobante del mundo. Le pregunté por qué Francisco había preguntado específicamente con quién me había ido cuando Felipe le dijo que yo había salido un momento. No con quién estaba. No si estaba bien. Con quién me había ido. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa conversación. Fue el silencio de alguien que finalmente no tiene el movimiento siguiente calculado. Francisco habló desde la puerta. Dijo mi nombre. Dijo que la situación se estaba saliendo de proporción. Que éramos adultos, que podíamos hablar de todo esto con calma en otro momento, en un contexto menos cargado, sin 120 personas esperando a 20 metros. Lo miré. Le pregunté su apellido de nuevo. Esta vez no hubo reencuadre. No hubo desvío inteligente. Solo silencio. Y en ese silencio entró Felipe. Había estado esperando afuera, como yo le había pedido, pero algo lo había llevado a acercarse a la puerta en el momento exacto. Entró con el teléfono en la mano y me lo extendió sin decir una palabra. En la pantalla había una foto. Una foto que Felipe había encontrado en los últimos minutos, no sé cómo, no sé buscando qué exactamente, pero que estaba ahí con una claridad que no dejaba espacio para ninguna interpretación. Era Francisco, con otro nombre debajo de la foto. Y en la descripción del perfil, la ciudad donde vivía no era la nuestra. Era la misma ciudad donde había vivido Claudio. Miré la foto en el teléfono de Felipe durante varios segundos. No había forma de malinterpretarla. Era Francisco. La misma cara, la misma complexión, el mismo gesto contenido que yo había aprendido a asociar con él durante meses de cenas familiares y reuniones previas a la boda. Pero el nombre que aparecía debajo de esa foto no era Francisco. Y la ciudad que figuraba en el perfil era exactamente la ciudad donde Claudio había vivido. La ciudad donde todo había ocurrido antes. La ciudad de la que Clarisa supuestamente había salido huyendo de malos recuerdos para empezar de cero. Los dos habían venido juntos. No era un hermano. No era un familiar lejano que Clarisa había incorporado a su vida de manera casual. Era alguien que viajaba con ella, que se instalaba con ella, que adoptaba un rol de familia para tener acceso legítimo a los espacios cercanos, a las conversaciones importantes, a la información que necesitaban para operar. Era parte del sistema. Una pieza funcional y calculada dentro de algo que llevaba operando, al menos, desde antes de Claudio. Al menos. Esa palabra me golpeó de una manera que no esperaba, porque implicaba que podía haber más. Que Claudio no era necesariamente el primero. Que los 6 meses desaparecidos entre una ciudad y otra no eran el único periodo sin explicación en la historia de Clarisa. Que lo que yo estaba viendo era un método. Algo refinado con el tiempo. Algo que había pasado por versiones anteriores antes de llegar a la versión que me había tocado a mí. Levanté los ojos del teléfono. Clarisa me miraba.
Francisco miraba el suelo. Y en esa diferencia estaba todo. Porque Clarisa seguía mirándome. Seguía presente en la confrontación, seguía calculando, seguía siendo la persona más difícil de descifrar que yo había conocido en mi vida. Pero Francisco había abandonado la partida. Su postura lo decía. Los hombros ligeramente caídos, los ojos hacia abajo, la quietud de alguien que sabe que el momento en que todo colapsa finalmente llegó y que ya no tiene energía para seguir sosteniendo el peso. Le mostré la foto a Clarisa. No dije nada. Solo se la mostré. Ella la miró un segundo. Apenas uno. Y luego volvió a mirarme a mí. Sin bajar los ojos. Sin cambiar demasiado la expresión. Con esa capacidad extraordinaria de sostener el contacto visual en el momento en que la mayoría de las personas lo romperían, que durante 2 años yo había interpretado como seguridad y confianza y que ahora entendía de una manera completamente diferente. Me dijo que quería hablar conmigo a solas. Le dije que no. Fue la primera vez en 2 años que le dije no a algo con esa firmeza. Sin explicación, sin suavizarlo, sin agregar nada después. Solo no, y noté algo en su cara que tampoco le había visto antes. No era rabia. No era miedo exactamente. Era algo parecido a la sorpresa. Como si durante todo el tiempo que llevábamos juntos yo hubiera cumplido con un patrón predecible y ese no simple y directo fuera la primera señal real de que el patrón había terminado. Felipe estaba parado a mi lado. No decía nada, pero su presencia era importante. No como testigo de un drama. Como ancla. Como recordatorio de que yo no estaba solo en ese cuarto, de que había alguien más que veía lo que yo veía y que lo veía con los mismos ojos. Le dije a Clarisa que iba a hacerle una última pregunta. Una sola. Y que lo único que le pedía era que me respondiera con honestidad, no por mí, no por los 2 años que habíamos compartido, sino por ella misma. Porque merecía al menos ese momento de verdad después de todo lo demás. Le pregunté si alguna vez había sido real. Lo que sentía. Lo que decía. Las noches hablando hasta tarde. Los planes. El anillo. Él sí que me dijo llorando aquella noche de la propuesta. Si alguna parte de todo eso había sido genuina, o si desde el principio yo había sido solamente el siguiente en una secuencia que tenía una lógica propia y en la que yo era simplemente el número que seguía. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa mañana. Y en ese silencio, por primera vez desde que entré a esa sacristía, vi algo en la cara de Clarisa que no reconocí como cálculo, ni como estrategia, ni como performance. Vi algo que podría haber sido una emoción real luchando contra todo lo demás. Algo pequeño, brevísimo, que apareció y desapareció en menos de 2 segundos como si ella misma lo hubiera aplastado antes de que pudiera crecer. No sé qué era. No sé si era culpa o nostalgia o algo más complicado que no tiene nombre simple. No sé si lo que vi era real o si era simplemente la siguiente capa de una actuación tan profunda que ya no tenía fondo visible. Lo que sé es que no respondió. Y esa falta de respuesta fue, en cierta manera, la respuesta más honesta que me dio en todo el tiempo que la conocí. Francisco habló desde la puerta. Su voz había cambiado. El tono controlado y calculado de antes había desaparecido y lo que quedaba era algo más cansado. Más humano, paradójicamente. Me dijo que nadie había querido que las cosas llegaran a ese punto. Que había cosas que yo no entendía sobre la situación. Que todo era más complicado de lo que parecía desde afuera. Le pregunté qué parte era complicada exactamente. Si la parte en que usaron un nombre falso. Si la parte en que extrajeron dinero de manera sistemática. Si la parte en que lo habían hecho antes con otra persona en otra ciudad y habían venido aquí a repetirlo. No respondió ninguna de las 3. Le dije que eso pensaba. Me volteé hacia Clarisa. Le dije que no iba a hacer una escena. Que no iba a salir a ese altar a humillarla frente a 120 personas. Que no era el tipo de persona que necesitaba ese momento público para sentir que había ganado algo, porque no había nada que ganar en una situación como esa. Que lo que iba a hacer era salir de esa iglesia, hablar con las personas que necesitaban una explicación, y luego ocuparme de revisar todo lo que necesitaba revisar con la calma y la precisión que la situación requería. Que si había dinero que recuperar, lo recuperaría por los canales correctos. Que si había consecuencias legales, llegarían por los canales correctos también. Que no necesitaba su miedo ni su culpa ni ninguna emoción de su parte para hacer lo que tenía que hacer. Clarisa abrió la boca para decir algo. La detuve con una sola mirada. No fue agresiva. No fue cargada de rabia ni de dramatismo. Fue simplemente la mirada de alguien que ya no tiene nada más que escuchar de esa persona y que lo sabe con una certeza tan absoluta que no necesita defenderla.
Cerró la boca. Salí de la sacristía con Felipe a mi lado. El pasillo de la iglesia estaba más tranquilo de lo que esperaba. Algunas personas nos miraron cuando pasamos. Vi caras conocidas, familiares míos, compañeros de trabajo, amigos de años. Vi la confusión en sus ojos, las preguntas que no sabían cómo hacer, la incomodidad de estar presentes en algo que claramente había salido del guión sin entender exactamente qué había pasado. Mi madre estaba en el vestíbulo. Cuando me vio caminar hacia ella con esa expresión, supo de inmediato que había terminado, que no iba a haber boda, que lo que había temido durante 3 semanas se había confirmado de la única manera posible y que ahora comenzaba la parte larga y silenciosa de procesar todo eso. Me abrazó, y yo la dejé. Por primera vez en toda esa mañana sentí el peso real de lo que había pasado. No como concepto, no como información, sino como algo físico y concreto que se instaló en el pecho con una densidad que supe iba a estar ahí por un tiempo. No era solo la boda cancelada. No era solo el dinero. No era solo la traición en el sentido más obvio de la palabra. Era la pérdida de algo que yo había construido en mi cabeza durante 2 años. Una imagen, una historia, una versión del futuro que había creído completamente real y que resultó haber sido siempre una construcción de otra persona con objetivos que nunca tuvieron nada que ver conmigo. Felipe le dijo algo en voz baja a algunos de los invitados más cercanos. No sé exactamente qué dijo. No me importó en ese momento. Lo que importaba era que la gente empezara a entender que la boda no iba a ocurrir y que pudiera irse con dignidad sin necesitar los detalles completos. Antes de salir de la iglesia me detuve un momento. Pensé en Claudio, a quien nunca había conocido y probablemente nunca conocería, reconstruyendo su vida en otra ciudad después de haber pasado por algo similar. Pensé en Karina, que había decidido hacer una llamada que nadie le pedía porque no quería que otro hombre terminara en el mismo lugar. Pensé en mi madre, que había cargado sola con todo eso durante 21 días porque quería estar segura antes de destruir algo que me hacía feliz. Y pensé en mí mismo. En todos los momentos en que algo no encajó y yo elegí no verlo. En todas las preguntas que no hice. En todas las señales que procesé como normalidad porque era más fácil y más cómodo y porque nadie quiere ser el hombre que desconfía del amor que tiene frente a él. Salí al sol de esa mañana que seguía siendo brillante e indiferente a todo lo que acababa de ocurrir adentro. Y por primera vez en mucho tiempo respiré con los pulmones llenos. Pasaron 6 meses desde esa mañana frente a la iglesia. 6 meses que en algunos momentos se sintieron como 6 años y en otros como 6 días, dependiendo del día, dependiendo de la hora, dependiendo de si me despertaba a las 3 de la mañana con algún recuerdo que todavía no había terminado de procesar o si amanecía con esa claridad extraña y tranquila que a veces llega después de que algo grande colapsa y te deja el terreno despejado por primera vez en mucho tiempo. No voy a decir que fue fácil. Sería mentira y no tiene sentido mentir a estas alturas. Los primeros días fueron los más difíciles. No por la rabia, que llegó pero fue manejable, sino por el vacío. Porque cuando una relación termina de manera normal, cuando las cosas se desgastan y la gente se aleja con el tiempo, hay un proceso. Hay una preparación, aunque sea inconsciente. Hay una distancia que se fue construyendo antes del final que amortigua un poco el golpe. Pero cuando la relación termina así, de golpe, en un día que debería haber sido el más feliz de tu vida, no hay amortiguación. Hay un antes y un después separados por unas pocas horas de una mañana de sábado, y el cerebro tarda mucho tiempo en procesar ese corte tan abrupto. Me quedé en el departamento las primeras semanas. Tuve que deshacer todo lo que Clarisa había instalado en ese espacio durante casi 2 años. No fue un proceso dramático. Fue metódico y silencioso, que en cierta manera fue peor. Caja por caja, objeto por objeto, devolviendo el espacio a una versión anterior que en realidad tampoco era completamente mía porque yo también había cambiado. Felipe estuvo presente durante todo ese periodo de una manera que no sé cómo agradecerle del todo. No hacía grandes gestos. No llegaba con discursos ni con teorías sobre lo que había pasado ni con consejos sobre cómo seguir adelante. Llegaba con comida, se sentaba, hablaba de otras cosas cuando yo necesitaba hablar de otras cosas y hablaba de esto cuando yo necesitaba hablar de esto. Eso es lo que hace un amigo de verdad. No llena el silencio con ruido. Sabe cuando el silencio es necesario y cuando hay que romperlo. Mi madre me llamaba todas las noches durante las primeras 3 semanas. Conversaciones cortas, generalmente 10 o 15 minutos. No siempre sobre lo que había pasado. A veces sobre cosas completamente mundanas, recetas, noticias, anécdotas de su día.
Yo entendí pronto que esas llamadas no eran sobre el contenido. Eran sobre el hecho de llamar. Eran su manera de decirme todas las noches que seguía ahí, que no me había soltado, que el mundo seguía siendo habitable aunque en ese momento no lo pareciera del todo. Con respecto a Clarisa y Francisco, hice lo que dije que iba a hacer. Consulté con un abogado la semana siguiente a la boda cancelada. Le presenté la lista que mi madre había compilado, los registros de la cuenta conjunta, los estados de cuenta del periodo en que Clarisa había manejado los pagos del departamento. El abogado revisó todo con calma y me explicó las opciones. El monto total verificable era de $2,300. No era una cifra enorme en términos absolutos, pero era suficiente para sostener un proceso si yo decidía iniciarlo. Me explicó también que si Claudio en su momento hubiera hecho la denuncia formal, habría un historial que haría el caso considerablemente más sólido. Busqué a Claudio. No fue difícil. Con el nombre que Karina le había dado a mi madre y algunas búsquedas básicas, lo encontré en la misma ciudad donde siempre había vivido. Le escribí un mensaje directo, simple, sin drama. Me presenté, le expliqué brevemente quién era y qué había pasado, y le pregunté si estaría dispuesto a hablar. Respondió al día siguiente. Hablamos por teléfono durante casi 2 horas. Fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida. Extraña no en el sentido incómodo, sino en el sentido de que había algo profundamente surrealista en hablar con un hombre al que nunca había visto, que vivía en otra ciudad, y descubrir que habíamos vivido versiones casi idénticas de la misma historia con intervalos de tiempo diferentes. Los mismos patrones. La misma energía inicial. La misma manera en que ella se instalaba en la vida de alguien con una naturalidad que hacía imposible imaginar que hubiera algo calculado detrás. Y el mismo momento de colapso, con diferentes detalles pero la misma estructura de fondo. Claudio decidió que sí quería hacer la denuncia, que había esperado demasiado tiempo callado y que el silencio no le había servido de nada excepto para proteger a alguien que no merecía esa protección. Me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que el mayor daño no había sido el dinero, que el dinero se recupera o no se recupera, pero es concreto y tiene un número y se puede procesar. El mayor daño había sido la duda. La pregunta de si él había sido tan ingenuo que no merecía confiar en su propio juicio. Si había algo en él que hacía que ese tipo de situación fuera posible. Si volvería a ser capaz de abrirse a alguien sin convertirse en una persona que vigilaba y desconfiaba de todo. Lo entendí completamente. Porque yo estaba en el mismo proceso. No el proceso legal, aunque ese también avanzaba. Sino el proceso interno de recuperar la confianza en mi propia percepción. Porque eso es lo que deja este tipo de situación como daño más profundo. No la traición en sí, sino la manera en que te hace dudar de tu propia capacidad de leer la realidad. Empiezas a preguntarte cómo es posible que hayas estado tan cerca de alguien durante tanto tiempo y hayas visto tan poco. Y esa pregunta, si te quedas mucho tiempo dentro de ella, puede paralizarte de maneras que son mucho más costosas que cualquier monto en una cuenta bancaria. Tardé en entender que la respuesta a esa pregunta no era que yo había sido ingenuo o ciego o incapaz de ver lo que tenía frente a mí. La respuesta era que yo había confiado. Y que confiar no es una debilidad aunque a veces genere daño. Que el problema nunca había estado en mi manera de mirar. El problema había estado en lo que ella eligió hacer con esa confianza. Y esas son dos cosas completamente distintas, aunque el dolor a veces las mezcle y las vuelva difíciles de separar. Eso me lo dijo mi madre en una de esas llamadas nocturnas. Con esa economía de palabras que tiene cuando dice algo que sabe que va a durar. Me dijo que el hecho de que yo no lo hubiera visto no hablaba mal de mí. Hablaba de cuánto esfuerzo ella había puesto en que yo no lo viera. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. El proceso legal terminó con un acuerdo extrajudicial 3 meses después de iniciado. Clarisa devolvió el monto verificable más los costos del proceso. No hubo drama público. No hubo escena. Fue una transacción fría y administrativa que cerró esa parte de la historia con la misma frialdad con que ella había operado desde el principio. Francisco desapareció del mapa tan silenciosamente como había aparecido en él. Sin declaraciones, sin contacto, sin ningún rastro visible. Karina, la mujer que había llamado a mi madre y que en cierta manera había cambiado el curso de mi vida con 3 llamadas telefónicas que nadie le pidió que hiciera, recibió un mensaje mío agradeciéndole. Me respondió pocas palabras. Me dijo que esperaba que Claudio y yo pudiéramos seguir adelante. Que la gente como Clarisa contaba con el silencio de sus víctimas para poder operar. Que cada vez que alguien decidía no callarse, aunque fuera tarde, aunque fuera incómodo, aunque nadie se lo pidiera,
hacía un poco más difícil que el ciclo continuara. Guardé ese mensaje. Lo leo de vez en cuando. Hoy, 6 meses después de esa mañana, vivo en el mismo departamento pero se siente diferente. No mejor ni peor necesariamente. Diferente. Como un espacio que está en proceso de convertirse en algo que todavía no sé exactamente qué es, pero que por primera vez en mucho tiempo es completamente mío. Sin capas de otra persona encima. Sin una historia construida sobre algo que no era real. Trabajo. Veo a Felipe seguido. Llamo a mi madre. Hago las cosas pequeñas y cotidianas que constituyen una vida normal y que durante 2 años estuvieron teñidas de algo que yo creía que era amor compartido y que resultó ser algo mucho más unilateral de lo que jamás imaginé. ¿Me arrepiento de haber amado a Clarisa? Es una pregunta que me hice muchas veces en estos 6 meses y a la que le fui encontrando una respuesta que al principio no esperaba. No, no me arrepiento. Porque lo que yo sentí era real aunque lo que ella sentía no lo fuera. Porque los 2 años que viví dentro de esa historia los viví completamente. Porque la capacidad de abrirme, de confiar, de construir algo con alguien, no desapareció solo porque alguien la usó de una manera que no merecía. Sigue ahí. Un poco más cautelosa, un poco más atenta a los detalles que antes dejaba pasar. Pero sigue ahí. Y eso, después de todo lo que pasó, me parece lo más importante. No lo que perdí, sino lo que no me dejé quitar.